Ok. Y en este tema, por ejemplo, de hoy, que es Gedeón, Jueces 6, vamos a enfocarnos más en la actitud de Gedeón, porque en cierta manera nosotros como cristianos nos hemos identificado tal vez con Gedeón. Gedeón tuvo muchos problemas de inseguridad frente a lo que Dios le hablaba y frente a lo que Dios le pedía hacer. Y a veces nos encontramos en casos así. Y cómo Dios aseguró y le respaldó, trató con él, no lo juzgó en ningún momento por su inseguridad, por su falta de fe, sino que buscó afianzarlo y darle seguridad en lo que Dios le hablaba. Y vamos a orar para, para empezar el estudio. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este tiempo, Señor. Yo te pido que sea tu presencia que esté con nosotros en todo este tiempo, Padre. Yo te pido que seas tú hablando a través de mi vida, Señor. Seas tú, Señor, trayendo el estudio. Seas tú trayendo, Señor, fortaleza en nuestras debilidades, Señor. En nuestras debilidades espirituales, en nuestras debilidades como persona. Yo te pido, Señor, que seas tú mostrándonos tu palabra, Señor, tu enseñanza, y que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar cada vez más de ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Nos encomendamos a ti. Sabemos que tú nos quieres hablar en el día de hoy y que sea tu presencia, Señor, que esté con nosotros en todo este tiempo, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a tocar Jueces 6. En Jueces 6 vamos a leer, voy a leerlo todo esto de acá, estos 6 versículos. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces estamos viendo el contexto de lo que sucedió en esos tiempos, pero algo muy importante es de que Israel siempre ha sido próspero, siempre va a ser próspero. Era una promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis 12. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Hablaba de Jesucristo, eso fue una profecía mesiánica. Pero también decía de que todos los que le bendijeren, Dios bendeciría a las personas que bendecían a la descendencia de Abraham, y todos los que lo maldecían, Dios iba a maldecir. Pero Abraham con el tiempo tiene otros hijos, porque su mujer era Sara, y con Sara tuvo a Isaac. Y antes de Isaac tuvo a Ismael con la sierva Agar, que era egipcia. Ismael era un egipcio, mitad hebreo. Luego tiene una concubina llamada Sétura, y con Sétura tiene a Madián, este hombre que está aquí en el verso 1. Cuando Dios da la promesa a Abraham de que su descendencia iba a ser bendita, no se refería a Madián, los hijos de Sétura, no se refería a Ismael necesariamente, sino que Dios dijo claramente de que en Isaac se le sería contada la descendencia. Entonces, más allá de los otros hijos que haya tenido Abraham, el linaje o la descendencia delante de Dios, que Dios consideraba descendencia de Abraham, son de la línea de Isaac, donde nace Jacob después con Esaú. Y de Jacob y Esaú están los edomitas, que así se llamaba a la descendencia de Esaú, los de Edom, o también los temanitas, porque de Edom, del hijo de Esaú, sale otro hijo llamado Temán, que sale un pueblo de los temanitas. Pero ellos, toda la descendencia de Esaú, no son tampoco considerados dentro de la bendición espiritual que Dios le estaba dando a Abraham, porque dijo de que a Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, siempre Dios guardaba un linaje, había una línea que era la línea mesiánica, donde Dios traía la bendición. A partir de Jacob, allí ya todos sus hijos, las 12 tribus, son benditas con las bendiciones de Abraham.
A partir de ahí ya no desecha a nadie. De las 12 tribus, todos son benditos. Entonces, ya dicho esto, entramos al verso 1, donde dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. Ahora entendemos que Madián era una descendencia también de Abraham, y en ese tiempo los descendientes de Madián, llamados madianitas, fueron los que trajeron opresión sobre Israel. Pero para que venga la opresión, y si lo tocamos en un contexto personal sobre tu vida, en cualquier área de tu vida, tú, para que tú recibas, para que nosotros recibamos un mal, no es porque Dios no nos ame, no es porque Dios se haya olvidado de nosotros, sino porque nosotros nos hemos olvidado de Dios y en aquella área hemos hecho lo malo o estamos haciendo lo malo. Allí claramente la Biblia dice en el verso 1 que Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián. Siempre a causa de hacer lo malo, de sembrar la maldad, de consentir la maldad, nosotros traemos consecuencias en nuestras vidas y luego nos quejamos delante de Dios y pensamos que Dios nos ha abandonado, como lo piensa luego Gedeón. Pero en realidad la raíz de todo no era Dios quien nos abandonó, sino ellos quienes abandonaron a Dios. Vamos a ver un poco más sobre Madián. En Génesis 25, del 1 al 2, dice: Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Sinram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Aquí ya nombra por primera vez en la Biblia a Madián, de donde salen los madianitas. Entonces, como les había dicho al comienzo, él es hijo de Abraham con su concubina Setura, y de allí salen estos hijos, y este fue uno de los más importantes. Joksán también es importante porque de ahí sale Saba y Dedán, dos pueblos que también son importantes a futuro. Pero en este caso nos estamos enfocando en Madián y los madianitas. Luego dice en el verso 3: pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente. Aquí hay tres pueblos que están realmente trayendo opresión a Israel, y no solamente Madián. Dicen los madianitas, que ya sabemos quiénes son, los amalecitas. De los amalecitas vamos a hacer un estudio aparte, ya un poco más profundo y muy interesante, sobre los amalecitas la semana que viene. Entonces tenemos a los madianitas, los amalecitas, y la semana que viene va a ser a profundidad hablar de ellos. Es muy interesante porque hasta el día de hoy los amalecitas están actualmente en la tierra, no se han extinguido y siguen trayendo opresión al pueblo de Israel. Ya vamos a ver quiénes son en la actualidad, la próxima semana. Y los hijos de Oriente, muchas veces habla de los hijos de Oriente, no necesariamente son de Asia, digamos, de Japón, China, sino del oriente de la tierra de Israel. Y una de las cosas es de que Abraham, no sé si lo tengo acá, creo que sí lo tengo, Abraham manda a sus hijos, a sus otros hijos, aparte de Isaac, los manda fuera, los manda a Oriente, para que estén lejos de Isaac. Algunos piensan que estos hijos de Oriente sean la descendencia de Abraham también, que los mandó fuera, y creo que lo tengo aquí. Sí, en el verso 6 abajo dice: pero los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces, estos hijos que está mencionando arriba, que no los voy a nombrar por tiempo, estos hijos que él tuvo, lo hemos nombrado hasta acá, el verso 1 y 2, donde habla de Madián, y luego habla de cada uno de ellos. A todos estos los mandan lejos de Isaac, los manda al oriente. Algunos piensan que estos hijos de oriente ya tenían una rivalidad con la descendencia de Abraham, como les había mencionado, Abraham, Isaac, Jacob y todas las tribus de Israel, por estos hechos en donde ellos fueron despreciados antiguamente por Abraham y los mandó a Oriente. Entonces algunos creen, esto no es doctrina, es una opinión, un comentario de algunas personas que han estudiado un poco más la Biblia, y piensan que en este versículo 3, cuando habla de los hijos de Oriente, se refieren a toda la descendencia de Abraham. Todos estos de aquí, todos los descendientes vinieron contra Israel en aquel tiempo. Entonces estarían los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente. A otros pueden tomar de que los hijos de Oriente sean realmente pueblos que vivían en Oriente, pero si fuese pueblos de Oriente, y eso es lo que le da favor al otro punto, es de que no diría hijos. Si está hablando de hijos es porque hay un padre, y en todo este contexto estamos hablando de la descendencia de Abraham. Entonces, es muy probable que estos hijos de Oriente sean la descendencia de Abraham también, que por causa del desprecio que tuvieron en el pasado,
estén en contra de la descendencia de Abraham en la línea de Isaac. Y ellos, como habíamos visto en el verso 4, dice que ellos venían y pues devastaban la tierra, destruían todo lo que habían sembrado el pueblo de Israel. Pero en el verso 5 dice, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Este contexto, como lo había mencionado en el estudio de la guerra de Gog y Magog, es una analogía muy precisa, la verdad, en la manera en cómo ellos actuaron contra Israel, que venían a devastarla con un ejército innumerable, en este caso eran camellos innumerables, que venían como langostas. La manera en cómo Dios defendió al pueblo de Israel en el tiempo de Gedeón fue la misma manera o será la misma manera como va a defender a Israel en el futuro cuando sea la guerra de Gog y Magog. Entonces hay muchos análisis muy interesantes al hacer una comparación de lo que sucedió en el tiempo de Gedeón con el tiempo de Gog y Magog. Hay muchos puntos que enlazar allí. Y en el verso 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La Biblia da énfasis a Madián. Hemos visto que son varios pueblos, Madián, los amalecitas y los hijos de Oriente, pero la Biblia le da más énfasis a Madián. Gedeón es llamado luego por Dios, vamos a verlo en los versículos siguientes, él es llamado por Dios para luchar contra los madianitas. Pero él era una persona simple, común y corriente, no era un guerrero, era una persona que estaba guardando el alimento para que los madianitas no le roben el alimento. Era una persona común y corriente, no tenía un cargo en Israel. Y Dios llama a personas así. Dios llama a personas que no tienen necesariamente una preparación para ejecutar el llamado que Dios te da. En el verso 7 vamos a leer, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya presencia habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. En este momento ya Dios le muestra a ellos, al pueblo de Israel, por medio de un profeta, de que Dios siempre estuvo con ellos, pero Dios les había dado una orden de no temer a los dioses paganos, de mantenerse siempre con Dios. Pero en el verso 10 le dice, pero no habéis obedecido a mi voz. Y eso es lo que sucede con nosotros como cristianos. Estamos en un momento a veces muy bien con Dios y las desgracias no suceden por la nada. Las cosas malas, si bien es cierto que Dios te va a probar en ciertas cosas, hay muchas situaciones en que las desgracias, los problemas, las dificultades no vienen simplemente por venir, sino porque uno ha desobedecido en esa área en donde estás afligido o afligida, has desobedecido a la voz de Dios. Y a veces cuando tú desobedeces a la voz de Dios, la aflicción que viene no solamente va a venir sobre esa área, sino que puede venir sobre más áreas de tu vida. Y eso, lo único que puede hacer revertir eso es el arrepentimiento y volverse de todo corazón a Dios. Y el arrepentirse, ¿qué es lo que significa? Es decir, yo estaba cometiendo este error en esta área o en estas áreas, te pido perdón, Señor, y esto lo voy a corregir. Estos problemas, este pecado en el que caí, ya no voy a caer más y comienzo a buscar de Dios, comienzo a meterme con Dios en oración, en ayuno, a leer la palabra, a estar en una relación íntima con Dios, y Dios ve ese arrepentimiento de corazón y comienza a actuar y a arreglar todas las cosas. Pero mientras que no haya eso, en tu área en la cual te sientes afligido o afligida, las cosas van a continuar si no hay un arrepentimiento. Es por eso que Dios le dice en el verso 10, no habéis obedecido a mi voz. Había una orden de parte de Dios, en el verso 10 lo dice,
yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y a veces nosotros caemos en el temor del pueblo que no conoce a Dios y tememos también como ellos temen. Tal vez en este momento de pandemia, como estamos hablando en su momento, la gente a veces está un poco con ese estrés, con esa preocupación excesiva sobre la vacuna, esa preocupación excesiva sobre qué consecuencias habrán con la vacuna, qué pasará después, qué nuevo virus hay. Y Dios dice, no temas a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Nosotros estamos viviendo en una tierra que sí, está gobernada por las tinieblas, todo poder político es gobernado por las tinieblas bíblicamente, se le dio la potestad a Satanás después de la caída de Adán. Pero nosotros no debemos caer como pueblo de Dios a tener el mismo temor que el pueblo que no conoce a Dios, sino que nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios. Saber de que Dios tiene los tiempos nuestros en sus manos y si algún día el Señor decide que nosotros vayamos a su presencia con Él, será por la decisión de Dios, pero no por un temor o porque alguna circunstancia como seamos tratados como los que no conocen a Dios. No significa de que una persona que es cristiana no se vaya a enfermar de la enfermedad que está actualmente, la pandemia. No significa eso, sino significa de que no tengas temor. El temor no te va a sanar, ni el temor va a evitar que te contagies. Lo que tú puedes hacer es, como dice la palabra, ser precavido, ser prudente, obedecer en lo que se te manda obedecer, siempre y cuando no está contra la voluntad de Dios, siempre y cuando no va contra las leyes de Dios, obedecer a ello, pero no bajo el temor, sino bajo obediencia. Y cuando uno obedece a una autoridad, está obedeciendo y honrando a Dios también, siempre y cuando la obediencia o el mandato de esta autoridad no esté en contra de Dios ni de su palabra. Entonces, en este caso, Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Era una persona que estaba siendo prudente, de cierta manera, estaba buscando cuidar la reserva de alimento que tenía. Y en este momento viene el Señor y le habla. Dice en el verso 12, y el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. En esta conversación de Dios con Gedeón nos damos cuenta la misericordia de Dios con Israel, porque el pueblo de Dios en ese momento clamó al Señor y el Señor manda un profeta y luego escoge a una persona común y le dice, se le presenta, aquí es Dios mismo hablando con él, aunque en el verso 12 dice, y el ángel de Jehová, nos damos cuenta de que en el verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, era Dios mismo. El ángel de Jehová es lo que es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y eso es lo maravilloso, porque el ángel es un mensajero. Eso es lo que significa ángel. Entonces, en este momento, quien viene de parte del Todopoderoso es Dios mismo, es una cristofanía, lo que se llama eso, es Dios mismo hablando con Gedeón y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero si nosotros vemos y hemos escuchado ahora la narración de estos versículos, él no se sentía realmente una persona esforzada ni se sentía un valiente. Era una persona que estaba escondiendo las cosas, no podía hacer frente al problema y tenía muchos problemas de inseguridad. Y esa es la persona clave para Dios usar. En los siguientes versículos
Gedeón le responde y le dice, si Jehová está con nosotros. Y esa actitud de Gedeón es la misma que nosotros tenemos a veces. Dios te da una promesa, te dice algo de ti. De hecho, Dios a veces te puede revelar cosas de tu futuro, porque tú lo estás buscando, estás añorando conocer su voluntad, como hablamos la semana pasada. Estás intentando buscar qué hacer, qué decisión tomar basado en Dios y no en tus emociones. Y Dios te revela algo de tu futuro, sea por medio de un sueño, por medio de alguna circunstancia, algo que te da convicción de que Dios es quien te está dando el mensaje. Y en ese momento entra igual la duda y dices, no creo que esto sea de Dios. Y es lo que sucedió más o menos con Gedeón. Gedeón dice, si el Señor está con nosotros, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Porque nosotros, cuando estamos pasando por dificultades, decimos, si yo soy cristiano, si yo te sirvo, si yo hago esto, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué la gente que no te teme no la está pasando tan mal como yo, que me guardo para ti, que busco de ti, que oro? Entonces, esa actitud es una actitud que a veces los cristianos tenemos delante de Dios cuando estamos pasando por dificultades, y es lo que tuvo Gedeón. Y le dice, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Gedeón sabía del poder de Dios, lo que Dios había hecho en el pasado con las plagas de Egipto, cómo Dios sacó con poder al pueblo de Israel de la mano de Moisés, pero que él sentía de que en este momento ya Dios ya no quería saber nada con Israel. No creía en las palabras de Dios a causa de las circunstancias. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando Dios te dice algo, y esto guárdenselo siempre, cuando Dios te dice algo, las circunstancias en las cuales Dios te las puede decir en ese momento que te revela algo de ti, de tu ministerio, de tu vida personal, en ese momento tal vez las circunstancias apuntan a todo lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Apunta a todo lo contrario y te hace pensar, no, esto no es así, eso lo estoy inventando yo, es una emoción, es un pensamiento almático, no fue Dios quien me habló, porque yo veo todo lo contrario a esto. Y precisamente allí es donde actúa la fe. A veces ves las cosas que suceden, estás en un mal momento, por ejemplo, en algún área de tu vida, y Dios te dice todo lo contrario, que va a pasar algo bueno allí. Y en ese momento las cosas, en lugar de mejorar por la palabra de Dios que recibiste, empeoran. Y tú dices, esto no fue de Dios. Porque ¿cómo Dios me va a decir que esto va a mejorar y esto empeoró? Y esas cosas Dios las permite para que nosotros reforcemos la fe, porque cuando nosotros mantenemos la fe en dificultades, cuando esa promesa de Dios se cumple, nosotros vamos a creerle a Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que tal vez Dios te pueda decir algo y a veces hasta que esto se cumpla puede pasar un tiempo y ese proceso puede ser doloroso, pero Dios ya te lo dijo de antemano para que durante el proceso tú tengas la fe que te va a mantener con la esperanza de que aquello que te prometió va a llegar a tu vida. En el verso 14, Dios trata con la inseguridad de Gedeón, con la falta de fe, y le dice, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Aquí hay dos cosas. La primera es que anteriormente Gedeón le muestra todas sus inseguridades, o casi todas, porque después sigue con sus inseguridades, pero le muestra que es inseguro, que él siente que Dios no está con él. Él habla por todo el pueblo, pero en su manera de pensar, su manera de hablar, está reflejando lo que hay en su corazón y está diciendo, Dios no está conmigo. Si Jehová está conmigo, porque él le hablaba en general, pero ese es el reflejo de su corazón. ¿Por qué ha pasado todo esto? Él no se sentía que estaba con Dios o que Dios estaba con él. Y en esa dificultad, en esa falta de fe, Dios le dice, ve con esta tu fuerza. No le está diciendo, ve con mi fuerza, sino ve con esa fuerza que tienes tú. ¿Y cuál fuerza tenía Gedeón? Ninguna. Ve con esa inseguridad, pero no por tu inseguridad, sino porque yo te estoy enviando. Y esa fuerza que a la final será su inseguridad va a estar respaldada de la promesa de Dios, de la fuerza de Dios que multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas.
Y en este caso, Gedeón no tenía ninguna fuerza. Y Dios le dice, ve con esa fuerza. Tal vez tú no te sientas capaz de realizar ciertos proyectos personales que has orado a Dios, los has puesto en las manos de Dios y no te sientas capaz. Y a veces has orado a Dios y Dios te ha dicho, en tal área yo te voy a usar de esta manera, pero tú te sientes incapaz de llegar a ser usado por el Señor de la manera en como el Señor te ha dicho, en cualquier área de tu vida. Y dices, yo no creo que esto sea así, yo no tengo la fuerza, yo no tengo las capacidades, no tengo las finanzas, no tengo lo que otros tienen para lograr esto. Y el Señor te dice, ve así, con eso, esa debilidad, porque te estoy enviando yo. Y cuando tú crees a Dios a pesar de tus debilidades, tú ya no te aferras a alguna fortaleza tuya, porque no hay ninguna. Te vas a aferrar a aquel que te envió, quien es todopoderoso para cumplir lo que te ha dicho. Entonces, en ese momento, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice algo, tú vas a creerle a Dios. Debes creerle a Dios en lo que Dios te ha hablado. Debes estar con Él para que Dios comience a usar tu vida y en base a tu fe comenzar a actuar y a mostrarte todo lo que Dios tiene para ti y lo que eres capaz, no en ti, sino en Él. Y a pesar de todo eso, Gedeón le responde y le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Vuelve a ver sus defectos, vuelve a ver sus fortalezas, sus debilidades, y dice, yo no tengo manera de salvar a Israel. Y todavía dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés. Esto refleja que Gedeón era de la tribu de Manasés, descendiente de José. Él era de la descendencia de Manasés y era pobre y era el menor de su casa. O sea, él vio todos sus defectos. El hombre vio todo. Yo no tengo con qué salvarlo, yo soy pobre, soy el menor. Se sentía despreciado. Y realmente Gedeón se sentía así. Sentía que no valía para nada. Y Dios le fortalece, le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y nosotros muchas veces nos sentimos así, una y otra vez Dios nos habla, porque aquí si se dan cuenta en estos versículos, desde el 12 al 17 es la conversación de Gedeón con Jehová. Y en todo el momento Dios no lo juzgó por sus inseguridades. Juzgarlo sería fulminarlo. Dios no lo juzgó. Dios lo que hizo fue asegurarle, darle fortaleza, darle fe, alimentar esperanza en él, a pesar que él no creía. Lo hizo con amor. Lo hizo de una manera donde él sintiera realmente el respaldo de Dios. Y Gedeón sabía de que quien hablaba con él era Dios. Porque en este momento le dice, en el verso 16, le dice, ciertamente yo estaré contigo. Si fuese que Gedeón no sabía con quién hablaba, él no diría, Dios no le diría, ciertamente yo estaré contigo, porque una persona común y corriente que hable con otra persona común y corriente que se le aparece y le dice, yo voy a estar contigo, la persona que va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Tú qué fuerza tienes? Pero el espíritu de Gedeón sabía de que era el Señor y le decía, Señor mío. Su espíritu sí captaba el mensaje. Esas son otras cosas que les voy a comentar ahora. Cuando Dios nos habla, a veces nuestra alma, nuestra mente, va a rechazar lo que Dios nos dice, como en este caso de Gedeón. Pero tenemos otro medio de comunicación, que es el espíritu. Y cuando Dios nos habla, nuestro espíritu sí lo capta. Es decir, que dentro de nosotros hay dos maneras de actuar frente a un mensaje de Dios, por el alma o por el espíritu. Cuando Dios te habla al espíritu, tú alimentas tu fe. Tú sabes y tienes convicción de que Dios me habló y Dios lo va a hacer. Pero si tú solamente lo recibes en el alma, vas a ver las circunstancias, vas a ver tus miedos, vas a ver tus defectos. Y a veces nos encontramos como Gedeón, lo recibimos en el alma, vemos nuestros miedos, nuestros defectos, pero también recibimos el espíritu. Y decimos, a pesar de todo esto, yo voy a obedecer lo que Dios me ha hablado en el espíritu. Y eso es actuar por fe. Y a veces Dios te va a hablar, te voy a decir una cosa, y esto es bíblico también, después lo hablaremos, que Dios a veces te habla muchas veces de unas maneras muy precisas y tú ni siquiera te vas a enterar, porque te habló siempre el Espíritu y no a tu entendimiento
almático. No te habló por medio de un pensamiento, no te habló por medio de un sueño. Un ejemplo bíblico para darle base es la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, el profeta estaba yendo a Sarepta y le dice, ve porque allí yo he ordenado a una viuda que te dé de comer. Y cuando llega, el profeta llega delante de la viuda, le dice que le dé de comer y la viuda le dice, solamente tengo este pan que estoy haciendo en este momento con un poco de aceite y es lo que le voy a dar a mi hijo y a mí para luego morir. Pero Dios le había dicho antes al profeta, ya hablé a una mujer que te va a dar de comer. Y en ningún momento en la conversación entre el profeta y la viuda dijo, Dios me ha dicho que te dé de comer. Sin embargo, le da de comer después. A pesar que era lo único que tenía para vivir, se lo da al profeta. ¿Por qué? Porque Dios le habló a esta mujer en el espíritu, no en su entendimiento. Ella no recibió este mensaje de Dios y esta orden de Dios de darle de comer al profeta en su entendimiento, que ahora voy a esperar que venga el profeta para darle este pan. No, ella de hecho discutió un poco de manera amical sobre la comida que tenía. Es lo único que tengo, comeré yo y mi hijo y luego moriremos. Entonces, a las finales, lo que hizo la mujer, la viuda de Sarepta, fue darle al profeta de comer como Dios le había ordenado a su espíritu. Y así Dios te habla a veces a tu espíritu y tú no te das cuenta. Y estás siendo guiado por Dios sin que ni siquiera estés consciente de que lo que estás haciendo es una orden de Dios a tu espíritu, como sucedió con la viuda de Sarepta. En este caso, Dios le da una orden y le dice, yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Cuando tú dudas de que Dios te ha hablado un mensaje, cuando tú sientes de que Dios tal vez te dijo algo, pero dices, pero ¿será que Dios me habló? ¿Será que esto viene de parte de Dios? Es válido de pedirle a Dios señal, confirmación. En este caso, él le pidió una señal y por la misericordia de Dios, Dios trató con él y le hizo que se ejecutara la señal. Pero en cierta manera es válido, pero a veces no es bueno tampoco tentar a Dios. Si hay convicción en ti, lo que yo sugiero, porque este caso es un caso excepcional con Gedeón por su inseguridad. También Dios lo que ve cuando uno pide una señal no es tentarle a él, sino ve tu corazón realmente por qué le pides la señal y Dios lo puede hacer. Porque ve que en tu corazón realmente tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero quieres estar seguro que lo que vas a hacer es la voluntad de Dios y todavía estás dudando. Entonces en ese momento, como Dios ve que en tu corazón tú quieres realmente realizar su voluntad, Dios te puede conceder ciertas señales. Pero la mejor manera es de que Dios te dé una confirmación, que es muy distinto a una señal. Una señal es como él literalmente puso un vellón de lana y pidió que al día siguiente esté todo el rocío sobre todo el lugar, pero que el vellón esté seco. Y después pidió al revés, tal vez porque seguía sintiendo inseguridad y era una persona muy insegura. Yo creo que es una de las personas más inseguras que hay en la Biblia, Gedeón. Y sin embargo Dios le llama varón esforzado y valiente. Entonces, la manera en cómo nosotros nos vemos no es la manera correcta como Dios nos ve, porque Dios no ve nuestra alma, que tal vez a veces es insegura en ciertas áreas, sino que Dios ve nuestro espíritu, que es un espíritu esforzado, un espíritu valiente. Si nosotros conociéramos el valor que hay en nuestro espíritu, no tendríamos miedo a nada, estaríamos haciendo la voluntad de Dios, sea lo que sea, sin importar nada. Y eso sí se logra con tiempo, con fe, que Dios te diga, vas a hacer esto y tú lo haces y sin importar nada, sin importarte a ti mismo. Eso se va logrando con tiempo, con fe, con buscar a Dios, con anhelar realmente hacer lo que Él quiere. Pero si tú tienes una palabra de Dios en este momento, y esto es con lo que quiero terminar, porque el estudio solamente es sobre esto, sobre tratar las inseguridades cuando Dios te habla. Si tú tienes una palabra de Dios en alguna área de tu vida, en algún momento, en un área de tu vida que tú sientes dificultad y has orado a Dios por eso, una debilidad, tal vez un problema, tal vez algo que te falta en algún área de tu vida, y tú has orado a Dios por eso. Dios te puede hablar como la semana pasada hablamos, que la manera de hablar de Dios es por sueños,
Dios te puede hablar por la palabra, por prédicas, pero cuando Dios te habla y Dios te confirma, te puede confirmar con otro sueño, y Dios te puede confirmar por muchas cosas, y aún así tú sigues dudando, es válido que pidas una confirmación de Dios. No tanto una señal, Señor, si esto es de Dios, que mañana cuando yo salga, no sé, que aparezca un perro que tiene un collar de tal color, que la persona que lo lleva es de tal, esas son señales. Pero si tú le pides confirmación, que es muy distinto, es de que Dios te siga hablando por medio de cualquier medio, por sueños, que tú puedas pedirle a Dios que te hable por medio de otra persona, te vas a pedir a Dios confirmación. Dios te va a confirmar las cosas, porque Dios también está interesado, más que tú, en que tú hagas su voluntad. Y eso es lo que Dios quiere, que tú hagas la voluntad de Dios. Esto, como les dije, está ligado con el mensaje y la enseñanza de la semana pasada. Hacer la voluntad de Dios, no importando cuán inseguro o cuán insegura te puedas sentir. Cuando Dios te dice algo, créele a Dios, sin importar las circunstancias. Si tienes problemas para creerle a Dios, pídele a Dios que te confirme. No ver tanto las circunstancias que te rodean en este momento, sino ver lo que Dios te habló y que Él es todopoderoso para cumplir lo que te ha dicho y para hacer lo que te ha mostrado. Vamos a orar para terminar este estudio. Es un estudio corto, es un estudio devocional, es un estudio basado más en atacar nuestras debilidades, nuestras inseguridades para hacer la voluntad de Dios. A veces lo que nos impide hacer la voluntad de Dios somos nosotros mismos, cuando ya sabemos lo que tenemos que hacer. Cuando ya Dios te dijo lo que tienes que hacer y tú no quieres hacerlo por inseguridad o porque ves que las cosas son tan difíciles a que sucedan, de que tomas otras opciones. Y eso nos impide realizar la voluntad de Dios. Nuestras inseguridades y ver las circunstancias. No es bueno. No es bueno ver las circunstancias cuando Dios te dice algo. Dios te dice algo, la circunstancia puede estar en contra. Tú mantente en lo que Dios te dijo. Sé fiel a Dios en lo que Dios te ha dicho. Persevera en lo que Dios te ha dicho. Créele a Dios. Ora. Y Dios va a hacer todo lo que te ha dicho en su tiempo, en su momento. Y el proceso hasta que llegue ese momento va a ser tan bueno, tal vez difícil, pero bueno para tu espíritu, para que cumplas y hagas todo lo que Dios te ha mandado hacer. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque sabemos, Señor, de que tú quieres hacer tu voluntad en nuestras vidas, Señor, pero a veces nosotros, por nuestras inseguridades, Señor, porque vemos circunstancias, porque vemos las cosas de manera almática, no podemos alcanzar tus promesas. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos des, Señor, la convicción, la fe, la certeza de que tú nos estás hablando en cada área de nuestras vidas, Señor, y mantenernos firmes sin importar las circunstancias alrededor, porque sabemos que estamos yendo conforme a tu voluntad, Señor. Damos y entregamos cada área de nuestra vida a ti, a tu señorío, a lo que tú nos digas. Lo que tú nos digas que tenemos que hacer, lo haremos, Señor. Descansaremos en ti, pondremos nuestros miedos en ti, pondremos nuestras inseguridades en ti, para tomar de tu fortaleza, para tomar de ti, Señor, de tu poder, porque sabemos que en ti tenemos todo lo que anhelamos y que si te buscamos a ti, Señor, tú nos vas a dar también todo lo que necesitamos y hasta ese momento nos vas a dar tu paz, una paz que no encontramos en el mundo, sino solamente lo encontramos en ti. A ti sea la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos, porque tú eres bueno, Señor, perdonador y misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.